Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que en este minuto están conectadas a nuestra webinar y también aquellas que se van a conectar después cuando puedan ver esta webinar que va a quedar grabada y que vamos a compartirles. Mi nombre es Cristina Carballo y soy la coordinadora nacional del programa Quiérete, Unidos y Unidas contra la Violencia, que es ejecutado por World Vision Chile y que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Así que, dicho esto, hoy día, como ustedes saben, en la invitación, vamos a hablar de un tema que como sociedad nos preocupa mucho y que como organización, como World Vision nos ocupa, que es la violencia de género, la violencia que se ejerce en contra de mujeres, niñas y niños. Y vamos a hablar de ese tema, partiendo hoy día con una perspectiva que es interesante de abordar y es la violencia de género relacionada con la conformación o la construcción de las identidades masculinas, y además le hemos agregado un tercer ingrediente que es el grupo de adolescentes. Entonces, con estos tres invitados de lujo que hoy día tenemos, vamos a conversar sobre esta triada de elementos para que reflexionemos sobre este fenómeno, que como les dije es un problema que nos aqueja como sociedad. Para dar inicio voy a hacer una presentación de cada uno de nuestros invitados, partiendo por el orden en que van a ir exponiendo. Tenemos a Devanir da Silva, él es antropólogo social de la Universidad de Chile, tiene una maestría en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y también tiene un diplomado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano sobre sociedad y género. Ha participado en diversas investigaciones sobre temáticas relacionadas con masculinidades y también ha escrito artículos que han sido publicados tanto en Chile como en el extranjero. Se dedica a la docencia, hoy día está haciendo clase en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, también lo ha hecho en la Universidad Diego Portales, en la Universidad Arcis y en otros centros, ¿no es cierto?, académicos, y también es investigador asociado al Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás. Así que gracias, Devanir, por estar hoy día compartiendo con nosotros y nosotras. En segundo lugar está Roberto Celedón. Él es psicólogo de la Universidad Diego Portales, es director ejecutivo de la Fundación Crea Equidad, en donde se dedican al trabajo con niños, niñas, adolescentes y familias que están en situación de vulnerabilidad. También posee una amplia experiencia en trabajo en masculinidades y también ha participado en investigaciones que se han desarrollado, ¿no es cierto?, en Chile que tienen relación con esta temática. Actualmente es docente de la Universidad Raúl Silva Enrique y también del Centro de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Chile. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. Y dejamos al último a nuestro invitado internacional, Jimmy Tellería. Él también tiene estudio en antropología social de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, en Bolivia. Él lleva una experiencia, una larga trayectoria en trabajo comunitario, pero también se define, ¿no es cierto?, como un promotor de derechos humanos y de temas de igualdad de género, trabaja en masculinidades y es el director de SIGTAC, ¿no es cierto?, un centro que está ubicado en Bolivia, que se dedica a la investigación y también al trabajo en capacitación en estas temáticas. Así que les damos la bienvenida a todos ellos y agradecemos que se hayan hecho un tiempo en la apretada agenda que cada uno tiene para poder acompañarnos. Y también, me olvidé respecto de Jimmy, también se dedica a la docencia en temas de masculinidades y género en algunas universidades en Bolivia. Así que, dicho esto, les doy el pase a nuestros invitados, partiendo por Devanir. Vamos, Devanir, con el tema que hoy día nos convoca, y nuevamente muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti, Cristina. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá con ustedes. La idea hoy día también, como dijo Cristina, ¿cierto?, es un poco partir dialogando con mis colegas, pero también con ustedes, digamos, para que nos hagan preguntas. Y básicamente empezar con plantear que obviamente yo creo que muchos de los que están acá alguna noción de género o tienen que ver, han tenido, digamos, han abordado, así que no voy a empezar ni con definir género ni nada por el estilo, sino que
quiero más bien empezar a discutir o a plantear temas, digamos, que tienen que ver con básicamente la relación entre masculinidad y adolescencia. Y también en ese sentido vincularlo con la forma en que enfonda este proceso, no solamente que planteamos nosotros, sino que se ha investigado, digamos, ampliamente durante muchos años, de cómo se da este proceso, ¿ya? Y un proceso, evidentemente, desde muchos puntos de vista, ¿cierto?, ocurre con la violencia como principal forma de diálogo, ¿ya? Em, la adolescencia hoy día, evidentemente, es un proceso mucho más complejo en la sociedad occidental, y hay una forma de mirar ese proceso que es bastante también individualizado. Uno de los elementos complejos del abordaje de la adolescencia, género y violencia, yo creo que tiene que ver con este abordaje individualizado, psicologizante, ¿ya? En el sentido de que no se ve necesariamente como un fenómeno social en su abordaje, ¿ya? Entonces, cuando abordamos el tema de la socialización y lo generacional en la sociedad moderna o la sociedad occidental, hay que tener en cuenta un elemento de esto generacional que es clave, que es el adultocentrismo, ¿ya? En el sentido de que las adolescentes, cuando cuando uno vivió su propia adolescencia, digamos, em, está en un contexto, en un ciclo vital que es súper importante tomar en cuenta, en tanto ciclo vital, en tanto lo generacional, más que género quizás probablemente tal. Elías Cúrcutas, un griego, habla de un elemento en esta tensión, digamos, jerárquica o generacional, que es cuando el rito del adolescente que está que adolece, como dice la palabra, ¿cierto? Adolece de ciertas falencias, que también es un estereotipo, eh, eh, pasa una cosa curiosa, porque en las sociedades tradicionales, como uno ve en antropología, etc., eh, plantea que ese rito de pasar de niño a adulto, cuando no existe la adolescencia, ¿cierto?, en esas sociedades, o ha existido, el adulto estaba a cargo de esa transición, ¿ya? Este rito social de la transición. Lo que va a pasar, dice Elías, en la sociedad moderna es que el propio adolescente, el propio joven, digamos, se hace cargo de ese tránsito, ¿ya? Y por tanto nace en esas relaciones, en ese vínculo, una suerte de rabia del adulto, digamos, de que este joven hombre-mujer, ¿cierto?, se hace cargo de su propia transición, digamos, de niño a adulto, adulta, y por tanto, como que hay una cierta rabia en ese sentido desde el adulto hacia quien estás transitando, digamos, ¿ya? Porque pierde el control sobre el joven, ¿ya? Y en cierta medida también eso nos devela un poco este proceso de disputa, ¿ya? De disputa de género, digamos, por decir así, género y generación del adulto y el joven, digamos, ¿ya? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el contexto de escuela o educación, etc., esta preocupación, digamos, tiene que ver con esta dimensión del adultocentrismo, digamos, entre comillas, también del patriarcado, digamos, que perdió el control sobre cómo se da el rito de la transición hacia la adultez, ¿ya? Y eso uno puede verlo cuando uno investiga sobre juventudes o sobre temas urbanos, etcétera, o escuela, de cómo estos ritos están inmiscuidos, ¿cierto?, en la socialidad cotidiana de un colegio, en la socialidad entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres, en donde justamente están en tensiones, ¿ya? De cómo los jóvenes eh, dan estos pasos, digamos, dan estos procesos. Em, y esto yo creo que es súper potente, digamos, en tenerlo en cuenta. Yo usualmente cuento anécdotas, ¿cierto? Hay una falencia, pero yo creo que es importante relacionar no solamente una anécdota, sino que también las propias anécdotas, ¿ya? En relación a que en estos temas de género, masculinidad o violencia de género, usualmente uno no pone como la propia carne, en el fondo, en la palestra, ¿ya? Yo, bueno, hay chiquillos que me conocen acá, bueno, Roberto nos conocemos hace mucho tiempo, la Natalia, sí, está la Natalia, la Nati, eh, y conocen un poco mi historia, digamos, ¿ya? Yo viví mucho tiempo, hijo de exiliado en Suecia, ¿ya? Y la única situación de violencia que yo viví fue una situación que tuve que enfrentar a unos neonazis, ¿ya? Eh, y haciendo el cuento corto,
termina la historia, o sea, que me tengo que defender contra los neonazis, en términos físicos, digamos, realmente físicos, eh, y cuando me voy alejando, me voy saliendo, digamos, de la situación, miro hacia atrás para ver si me siguen persiguiendo, digamos, que era un poco la cosa, digamos, del racismo, digamos, en ese momento. Estamos hablando del 1995, del siglo pasado. Y cuando miro para atrás, una de las personas que yo había golpeado, digamos, para tratar de defenderme, me levanta el dedo, así, ¿ya? Me hace como bien, así. Y yo pasé años tratando de dar vuelta a este tema, digamos, decir, ¿qué significó eso, digamos? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué hizo ese gesto? ¿Ya? En términos culturalmente significativos, digamos. Y no fue sino hasta que tomé los cursos con Sonia Montesinos en la Chile que pude empezar a destramar o desenredar este nudo, y era el significado de la transculturalidad de la masculinidad. O sea, él me podía haber negado la condición de ser humano porque era étnicamente inferior, pero me reconoció mi nivel de masculinidad, ¿verdad? Porque me pude defender, como buen araucano, como diríamos en Chile, ¿cierto? Me pude defender. Y hubo un cierto diálogo, entre comillas, o sea, yo no lo entendí en ese momento, pero entiendo después, digamos, que él me reconoció en tanto sujeto masculino, no en tanto sujeto eh, inmigrante o extranjero o no sueco, ¿ya? Em, yo creo que estos elementos son súper importantes de abordar en la siguiente línea, porque la gran pregunta hoy día para los varones es cómo nos hacemos parte del proceso de equidad de género, ¿ya? Y no solamente es de la boca para afuera, ¿ya? Esta medida. Entonces, tiene que haber como se dice hoy día, una deconstrucción. Pero esa deconstrucción también uno tiene que observarla en su propio entorno, o sea, como lo que sucede socialmente. Entonces, como aplicar una autoetnografía para entender el contexto social, cultural en que uno está inmerso, especialmente cuando uno, por ejemplo, es joven o adolescente, digamos, porque ahí hay tantos elementos que abordar y que son emergentes todo el rato, digamos, que construyen esta masculinidad, que construyen esta forma, este modelo de género que siempre está dinámico, digamos, en las relaciones sociales, en los distintos espacios sociales en que uno se desenvuelve. Y que después en el mundo del trabajo simplemente se reitera bajo otros módulos, otros códigos, pero se reitera. Paréntesis práctico. Cristina, los tiempos, tú lo manejas, ¿cierto? eh, Porque teníamos un tiempo determinado. Entonces, yo creo que este proceso, digamos, de la socialización y lo que usualmente, por ejemplo, se habla del maltrato escolar o el bullying, yo creo que es importante echarle un ojo a eso en términos de cómo nos hacemos parte también los hombres, no solamente desde el discurso, sino que cómo estamos viviendo este proceso de la deformación o formación en tanto sujeto masculino en lo social, digamos, ¿ya? Especialmente en los colegios, digamos. Yo creo que ahí hay una reiteración que con Jimmy, yo creo, cuando estábamos ahí en 2006 en Bolivia, en el famoso seminario de Oxfam, eh, que es muy importante abordar el tema educacional y muy importante abordar el tema generacional, y en específico el tema de la construcción de masculinidad en esa época, en el siglo vital, digamos. Porque, porque a pesar de que, por ejemplo, yo viví una etapa, digamos, o en un país, digamos, relativamente igualitario, o mucho más igualitario, digamos, que en Chile o en América Latina en general, eh, hay una matriz, digamos, curiosamente en español es femenino, digamos, la matriz, pero hay un eje, digamos, que está ahí funcionando, que es independientemente si está en un país igualitario o no, digamos, está la matriz masculina, está el machismo, y que en fondo es un mecanismo que genera cicatrices, digamos, cicatrices no visibles en los sujetos varones. Y eso un poco yo creo que también es súper importante abordarlo desde lo generacional, desde lo étnico, desde un cruce con el tema de la violencia, en el sentido de que el sistema o el mandato masculino, ¿cierto? Genera, como diría el maestro de todos nosotros, ¿cierto? El Pedro de la Barría, una cierta ortopedia de el modo en que somos sujetos, o el modo en que devenimos. Siempre una talla me hacían en la universidad.
devenir, ¿cierto? Como devenimos en sujetos masculinos. Y eso muchas veces incluso es independiente de la orientación sexual, ¿no? Uno siente que esta matriz también está en compañeros, digamos, que después de un par de años se declaran homosexuales, pero están ahí, digamos, con esa dimensión también. Entonces, hay como un lenguaje de la violencia eh, que está en la sociabilidad masculina que nos hace, digamos, sujetos masculinos, ¿no? Y eso yo creo que es una interpelación, tanto que lo he tenido durante todos estos años en lo personal, y que comparto también con Roberto y con Jimmy, y por eso, digamos, yo soy el más joven del grupo, siempre lo he dicho, pero que compartimos a través de todos estos años. Eso. Cristina, parece que estamos en el tiempo, ¿no? Estamos justo, así como Muy reloj. sueco, muy Gracias. sueco. Bueno, acá como acabamos de ver, Devani nos trajo este tema de la construcción de identidad, pero con foco en los adolescentes, y también puso de relieve algo importante, que es que cuando hablamos de género, construcción de identidad de género, siempre va de la mano, ¿no es cierto?, con otras variables, ¿no? Lo étnico, la pertenencia racial, ¿no es cierto?, la clase económica, el lugar donde uno habita. Entonces, creo que esos son elementos que hay que ir considerando también. Y me quedo también con la pregunta que nos hace Devanir de cómo los hombres se pueden ir haciendo parte, ¿no es cierto?, de una sociedad más igualitaria y de una construcción de una equidad de género y de una sociedad, ¿no es cierto?, en donde esto sea posible a partir de la construcción también de identidades distintas. Así que muchas gracias, Devanir. Les reitero antes de pasar a Roberto, que es nuestro segundo expositor, que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para ir recogiéndolas y al final, cuando terminemos, poder dar respuesta y generar una reflexión al final de la exposición. Así que muchas gracias. Gracias, Devanir. Roberto, es suyo el micrófono y la pantalla. Gracias. Primero saludar a todos, todas. Es un día que es bien acontecido, ¿verdad? Han circulado muchas noticias en torno al tema de violencia y un día además que conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, que nos interpela directamente incluso a los hombres, ¿eh? En todo lo que ha sido las preguntas en torno, no solamente porque la cuarentena visibiliza una de estas condiciones, de cómo se distribuyen los espacios en las casas, las tareas, las distintas responsabilidades, el cómo apropiarse de las responsabilidades. Entonces, y que no es solamente algo que la cuarentena lo muestra, digamos, sino que también lo muestra la lucha permanente en pos de la igualdad. Y los hombres tenemos ahí claramente un debe en ese desarrollo. Y también es un día especial por el tema de casos acá, en que el tema de la violencia de género, el caso de Antonia, en que el tema de la justicia es un tema que está puesto en juego, ¿verdad? Hay múltiples... La variable género dentro de la justicia es una variable clave, digamos, ¿eh? Y uno, desde la opinión de uno, eso ha faltado desde la judicatura, pero eso criticando en este espacio acá, ¿no? Cuando uno piensa en adolescente, en el momento de los adolescentes, no, más que las emociones, cuando Devanir da ese ejemplo de tu historia, uno se acuerda en las propias historias. Yo a lo mejor tuve hechos de situaciones de violencia, no tan racial, pero tuve hechos de violencia. Pero tú sientes que son cuerpos de hombres compitiendo por un espacio. Y el tema de la competencia, como los ritos de lo que los hombres tenemos que hacer para demostrar que somos hombres y que somos nada menos, está el tema de golpear, ¿eh? Está el tema del tomar, están distintas conductas que uno dice que son del campo de la violencia. Los cuerpos de los hombres no se en un taller que hicimos con World Vision el año pasado,
Una adolescente decía, los cuerpos de los hombres no se cuidan, el cuerpo de las mujeres adolescentes sí se cuida y se busca proteger, el cuerpo adolescente de los hombres, en cambio, se le invita a explorar, se le invita a agredir, se le invita a asumir distintos riesgos. ¿Por qué? Porque tiene que ser de lo público, tiene que ser de la calle, tiene que demostrar, tiene que prepararse para lo que es la vía pública. En cambio, el cuerpo de la mujer tiene que ser protegido porque es débil, con todos los estereotipos que nosotros ya sabemos. Y en ese sentido, el cuerpo del hombre y sobre todo en la adolescencia, se activa mucho más las normas y los mandatos culturales asociados al ser hombre. Si antes el cuerpo de un niño o niña está más bien en el campo del juego, de la exploración, que porta género, que porta estereotipos, que porta... en el momento adolescente, el momento de la normatividad adquiere mayor relevancia. Los comportamientos y las conductas asociadas a lo no femenino en los hombres es muy importante demostrar que no son femeninos. La complicidad de los hombres con otros hombres en torno a sus comportamientos, actitudes o pensamientos son parte de lo mismo, ¿verdad? Sustentan toda la estructura van sustentando toda la estructura de las relaciones y las prácticas de género. En sentido, un hombre criticar a otro hombre es más difícil, ¿verdad? Porque tienes el riesgo de ser condenado o ser juzgado como femenino. Y eso es algo que los hombres tenemos que alejarnos. Y eso trae impacto en múltiples niveles, ¿verdad? Desde la no conexión emocional, desde el no involucrarse, desde de tener dificultades de establecer relaciones más significativas o de mayor profundidad con otros hombres o con mujeres. Pero estoy pensando que poniéndolo en tres niveles, ¿verdad? Como que uno podría pensar que tiene un impacto en las relaciones con mujeres, tiene un impacto en las relaciones con otros hombres y tiene un impacto en sus propios cuerpos, las distintas decisiones que se van o que la cultura nos va imponiendo y que los hombres nos vamos internalizando, ¿verdad? Como norma. Cuando uno, porque yo creo de venir, yo creo que tú con cierta confianza dijiste que eres más joven, pero no eres en el campo de la masculinidad es muy bonito porque en la trayectoria han sido múltiples hombres y mujeres que han estudiado este campo, ¿verdad? Y hoy también, ¿verdad? Entonces hay gente más joven que está en este campo, pero en este espacio estamos, sí, eres más joven de nosotros. Pero uno puede ver en los hombres más, porque uno puede decir en los cambios, porque quería hacer el tema de lo generacional, ¿verdad? En los cambios generacionales uno percibe que yo estoy hablando desde los varones, en que en los adolescentes varones existe mayor conciencia, se encuentran más interpelados por las relaciones, ellos logran vislumbrar más la violencia. Sin embargo, no necesariamente se transforman las prácticas. Y sin embargo, las prácticas también se encuentran sustentados en lo que se ha llamado, en lo que autores, por lo menos españoles, Bonino, ha dicho de los micromachismos o las microviolencias. Entonces, existe no solamente la complicidad se da en torno uno piensa en violencia más, que uno lo dice que es más evidente, sino que también en lo que son las tácticas de control, la petición de las contraseñas, el decir, oye, que esto es seducción, que no es agresión, que esto no es, no, esto fue un juego, no fue una violación, en los distintos significados que los hombres les dan a las violencias y que buscan minimizar, que hacen el control, que va en que uno define lo que uno puede querer llevar al campo del trabajo doméstico, aprovechando que es un tema que hoy es
conmemoramos ese día, es que nosotros definimos la ayuda o la colaboración más que la corresponsabilidad de apropiarnos nosotros, de no pedir ser interpelados para poder hacerlo. En que nosotros tenemos que mostrar fortaleza emocional, no mostrar nuestras emociones, que uno puede decir, no sé, son parte como de control. Mostramos la racionalidad versus la irracionalidad, o dentro de la expresión de lo emocional versus la expresión de lo, como el dominio de sí mismo, o que el hombre dice que quiere proteger, y en el proteger, ¿por qué tiene que proteger? ¿Por qué la mujer no tiene el mismo nivel de autonomía de explorar el espacio público? ¿Por qué? Porque puede haber otro hombre que puede agredir. Entonces, y en el proteger, en el fondo, sí, son todos pequeños, que son palabras, como yo estoy diciendo, como más endulzadas, de estrategias que puede ser que terminan después en considerar a la mujer como una propiedad, ¿no? O una mujer como alguien que tú tienes que cuidar, que son pequeñas ideas que se te van sembrando, que después adquiere en una dimensión más adulta, tiene impacto en la vida, en las relaciones afectivas, en las relaciones sexuales, en las relaciones familiares, en la relación con tus propios hijos o hijas. Cómo yo educo a una hija a cómo yo educo a un hijo hombre, también traen impacto. Entonces, si uno piensa en los adolescentes, es un momento en que el tema, en que uno dice, tiene que poner en tensión las dinámicas de competencia, en que uno tiene que develar las lógicas de los sistemas de privilegios asociados a nuestro uso del espacio público, el permiso en relación al desarrollo de cierta autonomía versus el cuerpo de mujeres, en que uno se hace la pregunta en torno a la diferencia. Los hombres tienen menos posibilidad de transitar en la diferencia de lo que ha tenido hoy, porque ha sido una lucha desde las mujeres, el poder transitar demostrar la diversidad, en que los hombres, en que tenemos que promover espacios como de la disidencia, de los quiebres, de los bordes, y que eso también tiene que ser visibilizado. Y en que nuestro comportamiento de riesgo tiene que ser también interpelado. Nuestro comportamiento de riesgo, en que no tengas los prestigios ni las valoraciones, ciertos comportamientos de riesgo. El cuerpo de hombre también requiere ser cuidado. Ahí quedó. Muchas gracias, Roberto. Acá Roberto también nos mostraba, ¿no es cierto?, esta tensión que existe entre una masculinidad que uno puede relacionar con lo más tradicional y estas masculinidades de jóvenes, hombres jóvenes y adolescentes, pero donde también ahí me queda dando vuelta que a pesar de que han existido cambios en esta conformación, ¿no es cierto?, de las identidades, Roberto nos decía que hay prácticas que se siguen manteniendo, que a lo mejor, esta palabra es mía, se disfrazan, pero siguen estando, ¿no es cierto?, detrás de estas prácticas una conducta de control y de presión hacia otros cuerpos que generalmente pueden ser de mujeres o no, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos varias preguntas que los vamos a ir abordando al final, así que muchas gracias, Roberto. Ahora le damos la oportunidad y el pase a nuestro último panelista, que es Jimmy Tellería, que es nuestro invitado internacional, ¿no es cierto?, desde Bolivia. Así que, Jimmy, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y nosotras, y te damos la palabra. Gracias, Cristina. Muy bueno, final de mañana para todos y todas. Qué gusto estar con ustedes. Mil gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante que cuando hablamos de la masculinidad y trabajemos la dimensión generacional y de manera particular adolescentes y jóvenes, reconozcamos que al igual que cualquier otra persona en cualquier generación, este sujeto es sujeto de una socialización de género en la cual, de manera muy particular en esta etapa de la vida, influyen
dos dimensiones muy fuertes. Una, el entorno familiar, que me parece sigue siendo significativo, porque es donde se van a construir y se van a validar muchos elementos. Y el otro, el espacio de pares. Yo creo que es importante reconocer que toda esta validación de la que han ido hablando tanto de Vanir como Roberto en cuanto al modelo hegemónico de masculinidad, principalmente se valida en el entorno de pares. Y es el propio entorno de pares que va a presionar al sujeto adolescente, joven, a la aprobación de esta masculinidad, ¿no? En los famosos ritos de paso, como el consumo del alcohol, el consumo de cigarro y otro tipo de productos, el tema del inicio en la vida sexual, el mundo afectivo, son dimensiones probatorias de esta masculinidad y que son fuertemente cargadas también por sentidos violentos. La masculinidad en general es una dimensión de probación, es decir, hay que probarla todo el tiempo, pero no hay que probarla para las mujeres. Yo soy de los que creen que más bien la dimensión de probar la masculinidad es en el mundo de nosotros los hombres, es decir, necesitamos la validación de otros hombres para sentir reafirmación en este modelo. Y por supuesto, este modelo de masculinidad hegemónico del que hablamos es un modelo que por el sentido de lo hegemónico se impone e invisibiliza otras formas de masculinidad. Y definitivamente ninguno de los que está en esta sala como hombre es ajeno a la construcción de este modelo de masculinidad, por lo menos en el conjunto de los mandatos sociales y culturales que nos han dado y nos han determinado, por ejemplo, actitudes, comportamientos, roles, funciones determinados que deben ser cumplidos, pero además probados permanentemente. Y es ahí donde yo creo que empieza una dimensión muy compleja en cuanto a la violencia y que no necesariamente la vemos, que es la violencia de los adolescentes y de los jóvenes contra sí mismos. Que esta es una dimensión que los expone, nos expuso a nosotros alguna vez que fuimos adolescentes y jóvenes a altos riesgos para probar esa masculinidad, ¿no? Y entonces la virilidad, la fuerza, el desempeño, todo el rol que tiene que tener este sujeto masculino bajo este modelo, conlleva a correr altos riesgos. Y la mayoría de estos riesgos también conllevan también a grandes frustraciones, porque el cumplimiento de este modelo no se da plenamente, ¿no? Y en la adolescencia, yo creo que los adolescentes piensan que porque hacen un rito de paso ya han probado al mundo, pero al día siguiente, si no a las pocas horas, el entorno ya les está pidiendo otro rito, ya les está pidiendo otra demostración de su virilidad, y entonces se vuelve como angustiante, permanente y constante este proceso de demostración. No es casual que los indicadores de suicidio en la adolescencia sean tan altos como están siendo. Y si vemos entre hombres y mujeres, según países, los datos nos van a mostrar que los hombres adolescentes tienden a caer en situaciones de riesgo en cuanto a tendencias de suicidio. Inclusive hay teóricos que nos dicen que el suicidio tiene género, es decir, que los hombres se matan de una manera, los hombres se suicidan de una manera y las mujeres de una otra, asociadas también a estos modelos de lo femenino y de lo masculino. Otro elemento importante que me parece necesario de comentar es el entorno social. Y aquí yo creo que en este tiempo que estamos virtualizando todas nuestras relaciones, donde los medios como Internet, Facebook, Instagram y las muchísimas plataformas que se están generando para interactuar, están llevando también todo un mensaje de reafirmación de este modelo hegemónico de masculinidad. Yo soy de los que cree que es bueno que cuando hablemos del modelo hegemónico de masculinidad reconozcamos 4 prácticas centrales que son las que sostienen este modelo. Una que tiene que ver con la sexualidad y que en la adolescencia es un tema de fuerte debate y conflicto en los adolescentes, que tiene que ver en cuanto al desempeño sexual, al éxito sexual y a la aprobación de esa práctica sexual. Es decir, que muchas veces no es necesariamente algo físico ni material, sino muy discursivo, ¿cierto? El diálogo entre los adolescentes cruza mucho por una sexocompulsividad fuertemente vinculada por un entorno que presiona a este comportamiento.
Otra dimensión que tiene que ver más con la construcción de la identidad masculina es el tema de la negación de las mujeres como sujetas de valor y lo que consideramos social y culturalmente como roles o valores femeninos. Entonces ahí también se refuerza y se instala la misoginia de una manera tal que el grupo de pares, si se han dado cuenta, tiene dos posibles dimensiones. Una es el pares adolescentes, donde estamos hombres y mujeres, pero la tendencia es más bien de reafirmar el espacio de pares hombres, es decir, el género como un elemento articulador de nuestra validación de grupo. Y esto, por supuesto, también conlleva a preocupaciones que los adolescentes van instalando en su vida y que yo creo que románticamente estamos hablando mucho del cambio generacional. Y más bien yo siento que lo que está pasando en las generaciones nuevas no es que hay cambios significativos en las prácticas, sino más bien diría que hay adecuaciones del modelo, transformaciones o mutaciones del modelo, que de algún modo no las hacen tan visibles ni exageradas como en el modelo tradicional del machismo del siglo pasado, pero que hoy día siguen siendo fuertemente instaladas. Es como, por ejemplo, el tema de la homofobia. Escucho mucho el discurso de la inclusión en el discurso de los adolescentes y de los jóvenes, utilizando, sí, yo tengo amigos homosexuales, ¿no? Pero también hay un tema de validación en cuanto del discurso o la frase tradicional de dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces necesitan reafirmar y marcar que sí, comillas, son tolerantes, sí, comillas, son inclusivos, pero ojo, no nos confundas. Y entonces hay una tendencia también a reafirmar ciertas prácticas y comportamientos que distancian ese discurso de aceptación para reafirmar la heterosexualidad, tomando en cuenta que todavía seguimos viviendo en una sociedad heteronormada. Y por supuesto la dimensión de los roles, que esa tal vez es en la que sí hemos avanzado en el tiempo, en la medida de que la flexibilización de roles se esté instalando, ¿no? Y yo soy de los que cree que los cambios económicos son los que motivan más transformaciones sociales y culturales, y en este caso la pandemia, el tema de acceso a recursos, está conllevando a que los hombres estén desarrollando más labores de cuidado. Pero no necesariamente es porque haya un nivel de conciencia en cuanto al valor del cuidado, ¿no? Y ahí toda la propuesta de economía feminista nos demuestra todavía que los hombres no hemos construido de manera general una valoración de los roles de cuidado. Y cuando cuidamos, lo hacemos en las dimensiones que nos agradan, en las que nos gustan y las que nos son más placenteras y nos dan algún beneficio y reconocimiento social. Entonces, por ejemplo, solo veamos proyectos de paternidad. Y si ustedes se fijan en los proyectos de paternidad, cuando se hace un concurso de fotos de paternidad, por ejemplo, ¿cuál es la foto que gana? Gana normalmente la foto que hay un hombre cargando un montón de niños, ¿cierto? Niños y niñas, y todo feliz. Pero nunca salió una foto donde mostremos el trabajo del cuidado real, el cambio de pañales, por ejemplo, lavar la ropa. Entonces, todavía estamos romantizando y por el momento parecería que hemos avanzado en nuestras sociedades y culturas en cuanto a una democratización de roles que yo siento que es una falta todavía muy grande para alcanzar una sociedad de corresponsabilidad. Prevenir la violencia en los adolescentes inevitablemente implica ir desde dimensiones macro, como por ejemplo la promoción de la ciudadanía. Es decir, si a un adolescente en una sociedad adultista, como Devanir nos planteaba, todavía se lo tiene como un sujeto inexperiente, como un sujeto que no decide, que no participa, que inclusive le limitamos la apropiación del territorio, del espacio físico, le condicionamos ese tipo de prácticas, ciertamente la ciudadanía en el adolescente es una dimensión pendiente de trabajo. Y yo creo que la ciudadanía, si la cargamos con una visión de género, de igualdad, de democracia, podría construir un sujeto más propositivo. Otra dimensión importante, creo yo, es el trabajo con los propios adolescentes en cuanto al reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Estaba viendo que ya salieron algunas preguntas en el chat en cuanto a la categoría nuevas masculinidades. Yo soy un poco enemigo de este concepto porque me parece que es muy de mercadeo, en el sentido de que parece que estamos construyendo un modelo nuevo, como si fuéramos a salvar a los hombres haciendo nuevas prácticas, olvidándonos que las masculinidades siempre han sido plurales y diversas. Y que lo que está sucediendo hoy en día ante la apertura discursiva, social, cultural que tenemos, es que se están empezando a visibilizar esas formas históricas tradicionalmente invisibilizadas
Y que, por supuesto, esta emergencia de masculinidades nos está haciendo ver que nuestra vida de hombres ha sido siempre plural y diversa. Entonces, yo creo ahí que hay que posicionar en los adolescentes la importancia del reconocimiento y la valoración en el marco de esa democracia como concepto amplio de vida, no este tradicional solo de voto, sino más bien de reconocimiento de la diversidad, de reconocimiento de la disidencia, la construcción de acuerdos temporales, etcétera, como valores centrales para los adolescentes en la medida de que masculinidades se escribe con S. Y esto permitirá que los adolescentes no tengan que estar reproduciendo o manteniendo un modelo tradicional de masculinidad que les conlleva a todos los riesgos ya dichos anteriormente. Otra dimensión que creo yo es pendiente en el trabajo, y la ha puesto muy claramente Roberto, es el tema del cuerpo. Si desde la adolescencia, peor aún, desde la niñez, nosotros como sujetos no nos apropiamos de nuestro cuerpo y no lo valoramos, menos lo vamos a cuidar. Y si se dan cuenta, somos sujetos ajenos a nuestra corporalidad y al cuidado de esta corporalidad, la salud, por ejemplo. Y en la adolescencia este es un tema pendiente de trabajo, porque muchos adolescentes se enfrentan a cambios en su esquema corporal, los cuales no los pueden explicar fácilmente y no necesariamente el Internet les da información adecuada sobre estos temas. Entonces, creo yo que son algunas de las dimensiones preventivas de la violencia. No quiero entrar en la descripción de la violencia como tal, en programas donde, digamos, los adolescentes tienen que trabajar el manejo del enojo, el manejo de la frustración, de la ira. Creo que eso ya lo hemos visto mucho. Pero creo que nos falta un poco la reflexión sobre los elementos que afectan la masculinidad del adolescente y que conllevan y desencadenan estos riesgos. Y el último elemento que quiero también comentarlo, me parece muy importante, es que tenemos que reconocer, los que estamos trabajando en programas de cambio social y cultural, que las palabras están cargadas de poder. Y que si no somos capaces de ser autocríticos con nuestros discursos, podemos cometer errores sociales y culturales posicionando en los imaginarios, por ejemplo, el concepto de micromachismos. Yo valoro mucho el aporte de Luis Bonino con el concepto de micromachismos, pero se ha puesto tan de moda, y ustedes saben que cuando los conceptos se ponen de moda se despolitizan, y se corre el riesgo de que en el imaginario social, cuando lleguemos a una comunidad, cuando lleguemos a un adolescente y le digamos que hay que repensar los micromachismos, este adolescente empiece a mirar el micromachismo desde el concepto de lo pequeño. Porque lo micro está en el imaginario de la gente como algo pequeño. Y lo pequeño no es tan grave, lo pequeño no es tan complicado, lo pequeño no es tan dañino. Y entonces el sentido, y esto yo lo he vivido en algunos talleres, cuando les decía, tenemos que repensar los micromachismos, y me decían, pero si son micros, no son preocupantes. Entonces, simplemente pensar que cuando comuniquemos a otros, necesitamos también generar que nuestros discursos y estrategias no reafirmen conceptos, porque el riesgo, como les digo, es que el machismo muta, el machismo se adecúa, el machismo sigue vigente, tal vez de maneras más sutiles. Y cuando les decimos que es micro, la gente puede entendernos que es pequeño y no es tan dañino. Solamente como un comentario, porque yo lo he vivido en mis procesos educativos también aquí en Bolivia, y creo yo que tendríamos que hablar más bien del machismo en la cotidianeidad, que es un machismo más sutil, más naturalizado, y que por ser tan cotidiano no necesariamente lo estamos viendo. Y en el mundo de la adolescencia me parece que se está instalando un machismo más sutil, más elaborado, y que el adolescente, hombre, no lo está identificando como un elemento de daño, y tristemente las mujeres adolescentes también, creo yo, no lo están mirando en esa misma lógica. Veamos tema de noviazgos con violencia. Es impresionante pensar que todavía al ingreso a mi contraseña de mi Facebook o una llamada permanente y constante, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué estás? La pareja siga creyendo que me busca, me llama, me controla tanto porque me quiere. Y esos son los riesgos de la instalación del modelo machista configurado en la modernidad que estamos viviendo hoy en día. Pienso yo que hay desafíos importantes y valdría la pena trabajarlos más.
Gracias, Cristina. Muchas gracias, Jimmy. Disculpa te haya interrumpido, pero hay varias preguntas y creo que vamos a volver sobre unos temas. Me quedo con dos elementos que mencionó Jimmy, que tiene que ver con esto de que ya lo habían abordado los dos panelistas anteriores, esta tensión entre lo nuevo y lo tradicional, o lo hegemónico, lo emergente, pero cuando él dice que hay ciertas adecuaciones, más bien, más que cambios de, ¿no es cierto?, adecuaciones a un modelo, lo encuentro interesante. Y además esto de la prevención relacionada con el ejercicio de ciudadanía como sujetos de derecho vinculados, ¿no es cierto?, a los cambios. Me parece que son miradas que uno puede empezar a incorporar también en este trabajo. Voy a empezar a dar espacio a las preguntas que se han hecho para que podamos ir dando respuesta a la gente que ha estado activa acá en el chat, así que muchas gracias y además por permanecer en este encuentro. Lo primero, la pregunta es abierta, dice, ¿cómo evalúan los panelistas una crítica que se recibió porque no había mujeres en el panel? Faltó, comillas, nueva masculinidad, es un espacio donde deberían haber voces también de mujeres. ¿Qué opinan y qué nos recomiendan a todos para avanzar en estas miradas? ¿Quién de ustedes quiere responder para que podamos responder todas las preguntas? ¿Devanir? Sí, bueno, es un tema de esto, en fondo, el tema de las nuevas masculinidades, como dijo Teleria, un poco en el sentido de que qué tan nuevas son, digamos, las nuevas masculinidades. Entonces, el supuesto de las nuevas masculinidades es un poco engorroso ese terreno, digamos. También me sumo a la crítica de Jimmy en ese sentido. Eh, eh, Efectivamente, no podemos, digamos, no discutir estos temas, pero también supongo que también este es un ciclo de conversaciones también. Entonces, no porque no haya mujeres justo en este panel, no significa que podemos abordar el tema o no se aborda el tema por parte de como diálogo social, digamos. Así es. Pero efectivamente la nueva masculinidad es súper engorroso. O sea, yo asumo que cuando uno habla de nueva masculinidad, que hay un producto en términos, tenemos una nueva masculinidad, lo cual evidentemente no es, digamos, no hay una, es un proceso, por tanto siempre es un proceso inacabado, digamos, así como uno tiene que probar que es ser hombre, también siempre es un proceso inacabado, digamos, de construir es un deseo, es una creencia, una esperanza, digamos. Pero efectivamente no es un producto que podemos asumir hoy día en esto. Pero sí, efectivamente hay que dialogar con lo femenino, hay que dialogar con lo femenino en una y con las mujeres en la sociedad. En eso estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que World Vision también tiene su firme creencia también en eso, más allá de este panel. Sí, muchas gracias. A propósito de lo que acaba de decir Devanir, este es el inicio de un ciclo de webinar que vamos a tener mensualmente. Por lo tanto, hoy día, digamos, tenemos 3 expertos acá que tienen una larga experiencia, pero en las próximas webinars sí van a haber muchas mujeres hablando sobre temas de violencia, que es el tema como fundacional, ¿no es cierto?, para nosotros en este espacio y en este proyecto. Así que muchas gracias. Y bueno, de alguna forma Devanir tocó una segunda consulta que ha salido acá. No sé si Roberto o Jimmy quieren agregar algo respecto de pregunta. Ruth dice, tengo una duda respecto al concepto de nuevas masculinidades. ¿A qué se refieren las nuevas masculinidades? Porque es un concepto que utilizamos muchas personas y a lo mejor tampoco existe un solo concepto unívoco que da cuenta de esta nueva masculinidad, o como algunos prefieren, masculinidades alternativas, emergentes. ¿Pero qué son las nuevas masculinidades? Así que si Roberto o Jimmy me quieren contestar, estamos aquí esperando la respuesta. Perdón, en otras conversaciones con Jimmy le hemos criticado y es verdad, nuevas masculinidades pega bien, pega para los medios, pega para... pero pega mal en el fondo también, ¿no? Porque se instala como que hubiera un algo que se tiene que imponer. Yo entiendo que hay una disputa porque uno puede pensarlo desde la lógica de existe una masculinidad hegemónica y hay una disputa por otra masculinidad que quiere destronar esta masculinidad hegemónica que tiene todos los rasgos negativos y todo. Eso es bien complicado, porque no todos los atributos cargan, de lo hegemónico carga y porta todo lo negativo, ni también todo lo hegemónico, no. Ni la nueva masculinidad también es todo
lo aspectos nuevo, ¿no? sin, Lo sin innovador, lo distinto. distinción. Entonces me gusta lo que pone Jimmy en términos de la S, ¿verdad? Porque muestra que existe diversidad y me imagino que lo complicado es que existe una masculinidad que es hegemónica, que tiene una cantidad de atributos de poder que son complicados. Entonces, la nueva masculinidad uno puede decir una paternidad más presente, involucrada, puede darle un montón de rasgos, pero no necesariamente, que esa es mi posición más crítica, es una masculinidad más reflexiva, ni una masculinidad que se permite ser interpelada, ¿verdad? O su masculinidad que se sientan interpeladas. Entonces, a mí me gusta lo más reflexivo y ser interpelado, que somos interpelados por otros hombres, por mujeres, por la disidencia, somos interpelados en distintos espacios a nuestro sistema de privilegio, a nuestras relaciones de poder. Entonces, la nueva masculinidad esconde el tema de las relaciones de poder y los sistemas de privilegio en las dinámicas, en las relaciones entre géneros. Entonces, en ese sentido comparto la crítica. Eso es como, bueno, agregar. Muchas gracias, Roberto. Uniendo esto y darle el pase a Jimmy para que también nos pueda responder. A propósito de estas nuevas masculinidades, también preguntan acá, ¿por qué hablamos de construir masculinidades? ¿Acaso no preexisten? Se entendió eso también, como de construir masculinidades. Entonces, ¿acaso no preexisten? Dice, lo que vemos es una masculinidad validada social, política y religiosamente, que en definitiva sirve para mantener las relaciones de poder y oprime al resto de las masculinidades. Quizás tengamos que reivindicar todas las masculinidades existentes. Esto es desde Academia Apéndice. Nos hacen esa pregunta. Jimmy, ¿qué opinas de esto? De esta reflexión, que es una pregunta y reflexión al mismo tiempo. Sí, totalmente de acuerdo, en la medida en que reconozcamos que las masculinidades siempre fueron, así como las feminidades, plurales y diversas, y que hoy, gracias a la apertura que tenemos, están emergiendo en su pluralidad y diversidad. Es necesario reconocer primero que sí, hay un modelo hegemónico que se ha impuesto históricamente, que es el social y culturalmente validado, y que este está cargado de una relación de poder, de dominación, opresión, y que a través de sus prácticas reproduce y mantiene el machismo. Y yo creo que ahí un principio central es reconocer que el machismo por sí mismo y por naturaleza es violento, porque para sostenerse en el privilegio necesita ejercer el poder desde la dominación, la imposición y el control. Entonces, es necesario reconocer que sí necesitamos deconstruir nuestras prácticas machistas, esas prácticas que sostienen el modelo hegemónico, e inevitablemente cuestionar un sistema de poder, que es el sistema patriarcal, ¿cierto? Entonces, el minuto que empecemos a reconocer la pluralidad y la diversidad de las masculinidades que cruzan por lo generacional, por lo étnico-cultural, por lo sexual, por lo económico, etcétera, utilizando este sentido de lo interseccional, definitivamente vamos a reconocer que los hombres podríamos ser los hombres en nuestras diversidades y pluralidades. Pero lo que sí tenemos que cuestionar es el sentido del ejercicio de poder. Si este hombre participa en la casa democráticamente, cocina, lava, desarrolla labores de cuidado, pero es intolerante a la diversidad en campo de sexualidad, si este hombre reconoce mucho la práctica afectiva en su paternidad, pero desvaloriza la labor hecha por las mujeres en ese campo, evidentemente estamos nomás reproduciendo el modelo hegemónico y poniendo un sistema de poder de privilegios. Y yo creo que es ese el sentido final de lo que estamos planteando. No queremos tirar el tema por la borda, pero lo que hay que reconocer es que el sistema de sexo-género, de manera particular, la construcción del género, nos está manteniendo y sosteniendo una vida binaria bajo dos modelos hegemónicos, uno de la masculinidad, porque también hay un corresponsal de feminidad, y por supuesto, el cambiar estos modelos nos deberían mantener o nos deberían llevar al reconocimiento de la diversidad en su pluralidad. Y creo yo que ahí, por ejemplo, cometemos el error muchas veces de pensar que la idea de cambiar el modelo hegemónico es cambiarlo por otro modelo, es decir, un otro hegemónico. Y el riesgo, para mí por lo menos, es que la nueva masculinidad, porque no solo es ese término, hay una tendencia a ponerle apellido siempre a la masculinidad. La de moda ahora, por si acaso, si la han escuchado, es tóxica, ¿no?
Entonces, la otra masculinidad es la no tóxica, ¿cierto? Entonces, lo más divertido es que siempre la definimos desde lo negativo, ¿cierto? Es igual como en el tema de violencia. Todo nuestro discurso de violencia es un discurso de batalla, es un bélico. Vamos a luchar contra la violencia, vamos a atacar a la violencia, en otras palabras, vamos a pegar a la violencia, ¿cierto? Entonces suena muy contradictorio. Pero bueno, la tendencia en masculinidades es tratar de visibilizar elementos positivos en una masculinidad diferente, plural y diversa. El riesgo es que muchas veces eso se constituye en un checklist de comportamientos preestablecidos. Y quien no cumpla con estos pasa a ser nomás vieja masculinidad, machista, hegemónico. Entonces, yo creo que ahí creo que tenemos que hacer todavía una reflexión muy crítica sobre los conceptos. Muy bien, gracias. Siguiendo con el tema que pusiste en tu respuesta sobre la violencia, acá una pregunta de Natalia. Dice, si la violencia contra las mujeres, especialmente la sexual, es un dispositivo de control desde la estructura patriarcal, ¿cómo se produce la deconstrucción? No como una experiencia meramente individual, porque eso involucra privilegios también de clase, sino desde una mirada estatal. En realidad, ¿cómo deconstruimos la violencia, ¿no es cierto? La violencia de género. ¿Cómo se hace? ¿Quién quiere responder? Roberto, Devanir. Ya debe ir, demos. Yo tenía una entrada a otros temas, pero empecemos con la pregunta de la Nati. Sí. ¿Cómo construimos? Yo creo que desde una mirada estatal, claro. Hay un doble problema. Primero, como también una estructura estatal que uno asocia, o culturalmente lo asociamos a lo masculino, también es sensible a otras formas de masculinidades, como bien planteamos también aquí con los demás compañeros, ¿cierto? Y también cómo los sujetos en esa estructura, o los sujetos que están afectados por esa estructura, también ven otros modelos de masculinidad. ¿Ah? Por ejemplo, en la paternidad, por ejemplo, en la socialización, la paternidad tardía, por ejemplo, cuando algunos abuelos se hacen cargo por motivos X, digamos, de sus nietos, también hay una posibilidad de ejercer y ver un tipo de masculinidad distinta, en ese sentido, en términos generacionales. Entonces, hay una doble dificultad, veo yo, en el caso del Estado, digamos, de abordar el tema de la masculinidad y la violencia, porque si uno se pone más, entre comillas, anarquista para la cosa, la misma concepción del Estado es violenta en ese sentido. Entonces, o es masculina. Entonces, ¿cómo uno efectivamente trabaja temas de masculinidad y empatía, o masculinidad otra, desde una estructura que es, como un poco Roberto también planteaba antes, es una estructura de triangular, digamos, ¿no? Es como una estructura de clase también. Entonces, es sumamente complejo, pero bueno, como dijimos, estamos harto rato en esto y estamos tratando de crear masa crítica en función de cómo ver la realidad y cómo mostrarla, y que otros sujetos también vean eso, ¿ya? En ese sentido. Muchas gracias. Vamos a ir terminando, pero nos queda reunir en una pregunta varias inquietudes que tenían que ver cómo es posible ir trabajando este tema en espacios que todavía son espacios machistas, en espacios donde estos temas no se hablan habitualmente, porque muchas veces hablamos de estos temas entre personas que ya tenemos cierta sensibilidad o cierto interés por este tema. Entonces, la pregunta abierta, ¿cómo abordamos este tema en espacios donde estos temas no se abordan habitualmente y donde quizá hay un grado mayor de resistencia que en otros espacios? Y finalmente piden recomendaciones de lectura de algún autor para empezar a adentrarse en este tema que me he dado cuenta que ha generado bastante interés en quienes nos están siguiendo. Roberto, Jimmy, ¿quién de ustedes quiere darnos recomendaciones de autor y además darnos algunos elementos de cómo abordar estos temas en espacios donde hay mayor resistencia de los que uno está habituado no a ver? Yo parto, y Jimmy engloba, he visto que Jimmy engloba, tiene una mirada importante que lo coloca. Yo quiero engancharme un poco de lo que dijo Devanir. Yo creo que el tema de la paridad a nivel del Estado es importantísimo, ¿eh? En la lucha por la igualdad en distintos campos, y el tema de la paridad, los puestos de poder es clave, ¿eh? En las políticas públicas se feminiza la familia, entonces hay campos que todos tenemos divididos, ¿eh? No sé si estoy, porque algo me entró una llamada. Me bajó la pantalla, entonces estoy tratando de ver
Ay, Te perdón. escuchamos. Entonces que eso pasa con el celular sincronizado con el computador, entonces me generó Entonces, la feminización también de las políticas sociales, de las políticas, de ciertos campos de las políticas públicas también es clave. Entonces tenemos campos restringidos de participación, alta participación femenina, y en otros tenemos excluidos. Tenemos que claramente apostar a la paridad en múltiples campos y a no feminizar ciertos campos en relación a los niños, en relación y convocar y exigir la participación. Y no celebrar las participaciones mínimas, ni todo eso, el festín que se hace con los que van a los espacios escolares o a los espacios de los programas sociales que nosotros estamos, a los hombres que llegan y creen que vienen como salvadores, todas esas partes hay que trabajarlo seriamente. Entonces, se requiere formación en género en distintos niveles, en distintos niveles, y no asociar el género solamente como un campo, bueno, como uno ve cuando uno participa en distintas conversaciones, que también tienen masculinidad, es como un punto importante a aportar para el debate. Cuando yo, cuando yo entré en este tema, para mí fue clave Connell, que Raewyn Connell es clave, es una de las autoras que uno dice que uno lo tiene acá, el José Lavarría, que nos convocó en la red de masculinidad, es un referente chileno y latinoamericano muy importante y tiene muy buenos textos también. Hay textos que lo pueden encontrar en la página de Creaquidad, digamos. Hay libros del Pepe también que está ahí en la página de Creaquidad, entonces pueden ustedes acceder ahí en ese espacio. Para mí esos son referentes importantes. Pero quiero hacerme cargo, para no quedarme en los textos. Sí, bien, yo creo que hoy hace campo, a mí lo que me está pasando a mí, en los campos de investigación se está haciendo las mismas preguntas, encontrándose las mismas respuestas. Yo encuentro que es necesario nuevas preguntas hoy a este campo. Yo creo que cuando uno lee tesis o se están refiriendo y están haciendo las mismas preguntas que se hacían hace 20 años. Entonces yo creo que es importante hacerse nuevas preguntas, y más por los bordes, por los quiebres, con las dificultades, las tensiones. Yo creo que se hace poco pregunta y se saca más bien lo que es la masculinidad hegemónica, y más que de las masculinidades y las dificultades en torno a eso, que es parte del discurso que es a veces parte de los discursos más evidentes. Entonces es una invitación a cuando uno haga preguntas, hacer las nuevas preguntas, y te encuentras con sorpresas, te encuentras con temas nuevos y que son significativos. Cuando uno dice que quiere transformar ciertos espacios, cuando el tema de espacio que somete, es complicado. La mujer ha aportado esa lucha y es un desgaste. Y es sumamente injusto en esa lucha. Y cómo los hombres participan, porque hay una dinámica de complicidad que hace que sustenten a veces y coloca a la mujer como la acuática, como leí yo, y no... Sí. Y ha sido un tema cuando hemos hecho intervención con hombres sobre de hecho, quiénes son los que interpelan. Los hombres se dejan poco interpelar por las mujeres. Y es una pregunta, yo creo que... y tú nos ves que existe una agenda desde los hombres en torno al cuidado. No existe una agenda desde sindical en torno al tema de la práctica de conciliación trabajo-familia, la corresponsabilidad. Entonces, la agenda... hoy hay, pero no es una agenda fuerte a nivel de todos los sistemas, estoy hablando de la organización del trabajo, y se requiere. Y yo creo que lo que ha pasado con el tema de la nueva masculinidad es que se ha privatizado, es un campo más bien de transformación personal, o de un pequeño grupo, o de los hombres que se busca intervenir, que están sufriendo o que han ejercido violencia, ¿verdad? O que están sufriendo otras condiciones, estaba pensando en condiciones familiares. Entonces, el darle la dimensión política a las masculinidades es clave, y eso se ha perdido. Y eso, o no más que perdido, no se tiene, no se tiene parte de la agenda. Entonces,
el ejercicio de la, voy a estereotipar esta imagen y me van a retar, ¿eh? Pero es como que las mujeres acuáticas que están movilizando, no es así. Los hombres, ¿eh? No estamos teniendo una discusión en la agenda pública en este tema y en una acción política en nuestros temas. Gracias, Roberto. Gracias. Ya. Algunos autores que anoté acá para darle el pase para el cierre a Jimmy, con el, ¿no es cierto?, clásico Pepe Lavarría, Beno Keitzer, Rita Segato, por supuesto, Mara Vivero. Entonces ahí tenemos autores y autoras que nos pueden ir mostrando, ¿no es cierto?, este tema que es tan interesante. Perdón, pero por propaganda va a salir el libro La Conferencia a fin de año, así que ese libro va a ser una recopilación de 20 de los 20 años desde que fue la primera conferencia en 98, se hizo una conferencia en el año 2018 ¿Ya? y va a salir publicado ahora a fin de año. Los recomiendo eso. Va a Kimmel haber una también versión física y versión digital. Gracias. Kimmel nos ponen acá en el chat también como un autor que deberíamos recomendar. Te doy el pase, Jimmy, para que puedas cerrar esta jornada que ha estado muy interesante y agradecerle nuevamente a todas las personas que han estado conectadas y a nuestros panelistas, por supuesto. Jimmy, usted tiene, digamos, el deber y ahí el honor de cerrar esta jornada, así que muchas gracias nuevamente. Gracias. Yo creo que es importante primero posicionar que el Estado y sus estructuras son patriarcales y por ende cualquier acción en trabajo en masculinidades tiene que apuntar a desmontar esas estructuras, esas formas de organización. Y ahí creo que Roberto toca un punto central. El dilema que estamos teniendo hoy en día en el trabajo en masculinidades tiene que ver con a dónde vamos. Algunos piensan que trabajar masculinidades es más un espacio de campo de la subjetividad, es decir, espacios donde los hombres se encuentren para hacer sanaciones, para trabajar sus prácticas violentas, para arreglar sus conflictos personales, etcétera, que tiene que ver, sí, con el espacio de la terapia, que tiene que ver, sí, con el espacio de la autoayuda, que es importante. Pero yo creo que hay un otro campo, una dimensión más estratégica, que es la política, como bien Roberto decía, que no podemos perder de vista. Es decir, está bien trabajar en la subjetividad del individuo, está bien que los hombres se reúnan para hablar sobre sus problemas, sobre sus crisis, pero el sentido político de todo este trabajo y esta intervención tiene que ser cuestionar justamente las estructuras patriarcales, porque de nada nos van a servir sujetos que sanan sus problemáticas personales mientras están en un espacio de seguridad, pero cuando salen de ese espacio de seguridad se enfrentan a la vida cotidiana, a la institucionalidad, a los medios de comunicación, a la sociedad, a la cultura, y por supuesto, ahí funcionaría muy bien esta frase que nos dijo alguna vez alguien en una evaluación: qué difícil dar un paso adelante en el cambio de masculinidades y qué fácil dar 2 pies atrás. Es decir, tenemos que apuntar a cambios estructurales. Y lo político, como bien lo dijo el feminismo, es personal. Entonces, cada sujeto que trabaje estos temas también tiene que hacer un sentido político de estos cambios, porque de otra manera se queda mucho en simplemente yo tratar de ser buenito. Y quiero poner también otro tema que me parece muy importante, es el tema de que trabajar masculinidades no es un tema nuevo, y la bibliografía pueden evidenciarla, ya tiene más de 40 años de producción académica, y ciertamente lo que sí necesitamos es la visibilización, como bien decía Roberto, de nuevas preguntas, empezar a ver nuevas dimensiones. Por ejemplo, las masculinidades no solo se pueden ver sobre una dimensión particular como la subjetividad, sino también en estructuras más grandes, como por ejemplo lo económico. ¿De qué nos serviría trabajar masculinidades desde lógicas de paternidad, por ejemplo, si tenemos un sistema de explotación que hace que el obrero salga de su casa a las 4 de la madrugada y vuelva a las 10 de la noche y le estamos diciendo que tenga una presencia activa en su ejercicio paterno? Y además le pagan de una manera inhumana. Se enfrenta a una realidad cotidiana donde el propio sujeto es desvalorizado, ni siquiera solo por ser hombre, sino simplemente por su condición socioeconómica. Y por supuesto hay otra dimensión que también tenemos que trabajar, y esta me parece que está fuertemente vinculada con el tema de adolescencia, es el tema de la colonialidad.
Porque si manejamos todavía una lógica de una sociedad adultocentrista, el sentido de nuestra imposición del conocimiento va desde un posicionamiento del adulto, que es el que sabe, el que conoce, y el adolescente, que es el que no sabe, el que no conoce y el que debe repetir lo que se le dice. Entonces, por ejemplo, estos vínculos que hay que hacer entre colonialidad, capitalismo, patriarcado, que ya el feminismo nos los dijo hace mucho tiempo atrás, digo, no estoy diciendo nada nuevo, en masculinidades necesitan ser reflexionados. Y finalmente el tema del poder, porque yo creo que el poder no lo estamos trabajando. Pensamos en el poder siempre como algo malo, como algo negativo. El problema del poder es que en sí mismo el poder no es bueno ni es malo, es el sentido de su uso el que va a determinar. Podemos utilizar el poder para cambiar, para transformar, pero también lo podemos mantener para dominar, imponer. Y esto creo que es algo que hay que trabajar con las generaciones en sus diversidades, el sentido de un ejercicio de poder de cambio. Y bueno, sugiero también que busquen bibliografías por temas, temas específicos en los que se han generado publicaciones muy interesantes. Tienen que ver con sexualidad, con paternidad, con familia. Y bueno, en Internet creo que hay una bibliografía vasta y muy rica, no solamente teórica y académica, sino metodológica. Muchas gracias, Jimmy. Nuevamente reitero las gracias a los panelistas y a todas las personas que son la mayoría que nos siguen acompañando y nos encontramos el próximo mes, pero darle las gracias a nombre de World Vision por haber participado en este espacio. Acá estoy viendo los chats, hay agradecimiento a los 3 panelistas, felicitaciones a los panelistas, expositores, dicen que han generado un buen espacio de reflexión. Tuvimos harta gente desde Argentina y de distintos lugares, así que les doy las gracias. Ahí veo a Mariano. También tuvimos gente desde México, así que muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo mes en un tema, espero que genere, de Bolivia también nos acompañaron, un tema tan interesante, así que Roberto, Devanir y Jimmy, muchas gracias y seguimos viéndonos. Adiós.